Vale, pues creo que Ahí estás. ya está. Vale. Vale, Bueno, simplemente recordaros que si tenéis alguna pregunta, utilizar el chat, ¿vale? Yo intentaré ir parando a David para hacerle vuestras preguntas y, bueno, ujú. pues para que las podamos ir respondiendo sobre la marcha. Vale, Vale, pues solo muchísimo. un matiz, Carlos, solamente. Tengo 4 presentaciones separadas porque son 4 productos distintos que están en formatos distintos. Cada vez que pare una y arranque otra, ¿de compartir pantalla o automáticamente ya sigo con No, la no, si compartes compartición? pantalla, cuando abras ya se verá. Si no Vale, se ve perfecto. algo, no te preocupes que ya te lo diré Ya yo. me avisas. Muy bien, Vale. gracias. Perfecto. Pues nada, buenos días a todos. Un placer volveros a tener a todos aquí para esta nueva formación, en este caso, como Carlos ha comentado, de aplicaciones. La idea un poco, os pongo en antecedentes, es que empecéis a conocer, aunque ya hemos hecho ese esfuerzo hace ya bastante tiempo, pero esta vez lo estamos haciendo un poco más intensamente. La intención es que durante la jornada de hoy, durante 1 hora aproximadamente, pues tengáis una visión de las aplicaciones más importantes que tenemos hoy en día. Son unas aplicaciones que, por criterios varios, porque se adaptan más al mercado español, porque creemos que se ajustan a vuestras necesidades de vuestros clientes, pues hemos seleccionado. Hay algunas aplicaciones que son propias nuestras, como Luce Pro, que empezaremos con ella ahora, y de la cual os comentaré las novedades de la versión 2 sobre todo. Y hay otras aplicaciones que son más novedosas, más modernas, como el PanaPro, que es una aplicación de call center que hemos añadido recientemente a nuestro portfolio. Bueno, vamos a añadir en nuestro portfolio en las siguientes semanas y que espero que se adapte un poco a vuestras necesidades. La intención un poco es lo que os digo, hacer un barrido por encima, porque 1 hora pues no es demasiado tiempo, pero en el formato webinar no debemos en ningún caso exceder ese tiempo para que la audiencia pues tenga cierta atención. Es una regla que solemos seguir, pero la intención sobre todo es que a posteriori, cuando ya hayáis visto las 4 aplicaciones que os queremos enseñar, pues tengáis la foto, por decirlo así, de qué es lo que estamos hoy en día comercializando a nivel de aplicaciones, hacia dónde queremos ir y a partir de ahí, como Carlos os ha comentado en la introducción, pues vamos a tener una serie de promociones y ventajas para todos aquellos que queráis hacer pruebas de estos productos que os enseñaremos, porque pensamos que la mejor manera de reforzar los conocimientos que hoy aquí veréis es simplemente probando las aplicaciones, luchando con ellas, peleándonos con ellas y conociéndolas a fondo para que luego a nivel comercial seamos capaces de ofertarla con la seguridad que nos da haberlas probado previamente. ¿De acuerdo? Antes de empezar, simplemente en 30 segundos, explicaros las 4 cosas que os voy a comentar. Lo primero que vamos a hacer es una pequeña y rapidísima, un pequeño recordatorio rápido de lo que es el UC Pro en su versión 1, como lo conocíais hace ya más de un año. Quiero hacer eso porque a posteriori, justo después, os explicaré las novedades que vamos a poner o incorporar en la versión 2, que entre ellas y de forma muy interesante incorpora este producto un cliente softphone dentro embebido de la propia aplicación, un cliente softphone que se comporta como una extensión versus o como por ejemplo el SIM Mobile Softphone. Luego os voy a explicar también un poco las particularidades nuevas que incorpora el ACD por built-in que tiene la NSX, que nos permitía hacer reports a posteriori de la actividad de un grupo o grupos de ACD y en tiempo real. Vamos a comentaros qué novedades incorporamos. Y luego os voy a presentar, que esa es la parte más, digamos, nueva, el PanaPro. El PanaPro es una aplicación de call center, se parece, en cierta manera, o su propósito es, en cierta manera, parecido al del ACD Report built-in que incorpora la NSX, pero consideramos que por sus características bastante diferentes al ACD Report built-in de la NSX, valía la pena que conocieseis la aplicación, porque en el caso de que os interese, también os podéis pedir unidades de demo del producto. Y por último, ya para acabar, que es la parte más light, más ligera, para aquellos que no lo conozcáis, aunque hemos hecho ya varios webinars de ese producto para comunicaciones, os vamos a enseñar también un poco por encima
el IP Softphone, el SIM Mobile Softphone que Panasonic ha lanzado también hace unos meses y que completa de alguna forma ese conjunto de aplicaciones que hoy os queremos mostrar. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos allá. Simplemente recordaros qué es el UC Pro. Es una aplicación, una suite ofimática sobre PC. Tiene muchísimas particularidades, entre ellas que es fácil de instalar, es multidispositivo, es decir, se puede instalar se puede instalar sobre PC o sobre Mac, también se puede instalar, luego lo veréis, sobre Android y sobre iOS cuando utilicemos el SIM Mobile. Podemos hacer chat, podemos llamar vía WebRTC porque es un producto que me permite llamar entre PCs, con lo cual no utilizo la extensión. Soporta federación o lo que llamamos sedes múltiples. Puedo tener este producto instalado en diferentes sedes, en diferentes PBX. Aquí no lo voy a mostrar porque es una configuración avanzada, pero es posible hacer eso. Así un poco rápido para que os hagáis una idea, aquí tendríamos una topología de lo que sería el producto. No es más que un software que se conecta a un servidor externo, donde debe estar el UC Pro servidor instalado y donde voy a poder tener diversos ordenadores, que pueden ser Mac o pueden ser Windows, conectados a dicho servidor para que éste me muestre el estado de mi extensión o de las extensiones donde el UC Pro esté conectado, ¿de acuerdo? Podemos utilizarlo también para conexión remota, es decir, puedo tener este PC fuera de la LAN, en una WAN, y poder desde el exterior controlar PCs, perdón, extensiones que no estén directamente conectadas a la máquina en la LAN, sino que estén fuera. Para ello necesitamos un servidor también embebido dentro del PC, un servidor web, que lo podéis ver ahí junto con el servidor UC Pro. Y ese servidor es el que controla la sesión remota de los PCs que están remotamente conectados a la PBX, ¿de acuerdo? La capacidad máxima son 2.500 usuarios, es muchísimo, no creo que nunca ninguno de nosotros, ojalá fuera el caso, lleguemos a esa capacidad. Y esa es un poco la filosofía del producto, ¿de acuerdo? Intentaré luego daros 4 matices, nada, son 5 minutos para que entremos un poco en lo que es la materia del UC Pro. Es un producto que me va a permitir ver la presencia entre diferentes usuarios que tengan el UC Pro. Como os decía, podemos hacer chat de vídeo o de voz, porque soporta videoconferencia vía WebRTC. Podemos también controlar nuestro buzón de voz, nuestro voicemail, y podemos hacer, por supuesto, llamadas normales de PC a PC, perdón, de teléfono a teléfono, descolgando, colgando el teléfono desde la aplicación, sin tener que usar físicamente el teléfono, ¿de acuerdo? Para que os hagáis un poco una idea de lo que es el producto, aquí tendríais una pantalla de lo que es la interfaz de usuario. Yo destacaría aquí lo que os he comentado antes. Podemos tener la presencia controlada de todos los usuarios que están utilizando UC Pro. Arriba podéis ver, interesante, los botones de llamada de chat, llamada de audio, llamada de vídeo y llamada normal. Este producto nos permite hacer 4 tipos de llamadas. Esto es descolgar el teléfono al cual tengo asociado el UC Pro, hacer un chat de texto, es decir, enviar un email de texto directamente en tiempo real a otro usuario, hacer lo que llamamos un audio chat, que sería una llamada de PC a PC vía WebRTC sin utilizar el teléfono, para nada, y una llamada de vídeo que sería exactamente lo mismo que una llamada de audio. Llamaríamos de PC a PC estableciendo una llamada de audio y en ese caso tampoco utilizaría el teléfono. Por otra parte, si hacemos lo mismo, esta parte sería una parte más antigua. Si ahora no hablásemos de la versión 2, que es lo que haré en unos 5 minutos, os diría que actualmente esta es la interfaz de usuario smartphone, donde lo que puedo hacer es poco más que ver mis contactos, ver mis llamadas perdidas, mis llamadas contestadas, pero esto no era la versión 1, un verdadero
un verdadero cliente de SIP. Con este teléfono nosotros lo que hacíamos simplemente era desde el smartphone descolgar mi teléfono fijo. Yo nunca podía establecer llamadas directamente desde mi teléfono móvil. Simplemente servía para poder manejar mi teléfono de sobremesa, pero no el teléfono móvil, porque esto no era un verdadero cliente SIP. Luego lo veremos. Aquí tenemos los diferentes paquetes. Necesitamos un servidor UC Pro, necesitamos un servidor mejorado de TAPI, que es el CSTA para UC Pro. Bueno, aquí tenéis simplemente los diferentes paquetes que necesitamos. Con que os vais a quedar esta presentación, pues luego podréis verlo con más calma. De aquí simplemente os resaltaría, a modo recordatorio, que en el caso de que queráis conectar remotamente algún PC para controlar extensiones remotas, necesitáis un servidor Stun, que es el último paquete que veis en esta pantalla, para poder conectarse remotamente y tener un cierto control de la sesión remota de los PCs que están conectados al sistema. Simplemente recordaros también los diferentes usuarios que tenemos, de 5 a 1000 usuarios, ¿de acuerdo? Necesitamos, por supuesto, una licencia de CTI o de CSTA, dependiendo de si queremos hacer dependiendo de la máquina y dependiendo si queremos hacer una conexión o varias con más de un sistema que utilice CTI. Lo que sí que os digo es que en UC Pro es gratuito, la conectividad con CTI es gratuita, es decir, no tenéis que pagar la licencia, con lo cual es lo mismo que ocurría con el CA, es decir, nosotros podemos conectarnos directamente sin tener que pagar ninguna activación de licencia, porque se entiende que UC Pro como CA en su momento, ambos son aplicaciones de Panasonic y no pagan ningún tipo de peaje para tenerlo conectado al sistema. Os he puesto aquí unas cuantas características de lo que podemos hacer. Bueno, simplemente lo mismo, es un recordatorio. Básicamente tener en cuenta que lo que podemos hacer es gestionar la presencia, utilizar lo que llamamos el journal para poder ver las llamadas perdidas, contestadas, no contestadas, etcétera. Podemos usar una agenda personal para buscar contactos, en fin, aquí os lo he dejado todo detallado para que podáis luego verlo tranquilamente, porque esta no es la parte realmente que me interesa enseñaros. Destacaríamos simplemente 4 o 5 funcionalidades que para mi gusto pues, son las que más os pueden ayudar a vender este producto. Lo que os decía anteriormente, podemos controlar la presencia, podemos tener nuestros propios contactos en el sistema, podemos tener más de un dispositivo conectado, es decir, puedo conectar y controlar varios dispositivos, el mío propio y si quiero algún otro dispositivo que yo tenga, por ejemplo, un DEC y un teléfono de sobremesa y podría con la pestaña que veis en la parte superior derecha, pues conmutar en un dispositivo u otro, si yo quisiera controlar más un dispositivo que tengo en mi estudio, en mi mesa. Puedo controlar si queremos también la presencia, es decir, puedo cambiar mi estado de ocupado, no contesta y asociar un desvío a esa presencia. Perdona, David. Dime. ¿Entre dispositivos se podría transferir la llamada? No. Vale. O sea, No. ¿atiende la llamada por uno o por otro? Sí, exacto. Puedo controlar el dispositivo, que en ese caso estoy controlando, pero no puedo transferir entre uno y otro desde UC Pro, ¿eh? Sí que lo puedo hacer desde... Ya. Sí que lo puedo hacer desde el, digamos, el dispositivo directamente, pero desde UC Pro no podría. Vale. Como os decía, puedo manejar la presencia de mi dispositivo, como hacía con el CA, es bastante parecido, y asociar una presencia a un estado de mi teléfono, que podría ser un desvío, un no molesten, un ocupado, etcétera, etcétera. Aquí tendréis también cómo manejaría una llamada, cómo la contestaría con la interfaz de usuario, cómo la colgaría. Puedo escribir una nota también cuando he atendido una llamada o cuando la he colgado para luego poder en el journal, que es, digámoslo así, la pestaña donde yo puedo ver todas las llamadas que he recibido y que he gestionado de alguna forma, podría ver ese texto que he escrito en la ventana que tengo para
para escribir una nota mientras atiendo o cuelgo la llamada, podría ver a posteriori pues, la nota que he escrito para que luego pudiese gestionar la llamada si he de rellamar de manera conveniente. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo mismo que os he dicho antes. Puedo manejar más de un solo dispositivo, puedo desviarlo independientemente. Cada uno de los dispositivos que yo tengo controlados en el UC Pro los puedo manejar por separado, como si fueran dispositivos distintos, y añadirles a cada uno de ellos pues, un estado, un desvío, una presencia diferente, etcétera. Esto os lo he comentado ya antes, podemos hacer chat entre dispositivos UC Pro, diferentes usuarios que tengan UC Pro pueden establecer chat con esa barra de herramientas que os he comentado anteriormente. Por otra parte, aquí veréis un detalle del journal. El journal es simplemente una pestaña donde yo puedo ver todas las llamadas que he recibido, las que he contestado, las que he perdido. Podría ver las notas que he tomado en la pantalla que hemos visto antes cuando alguien me llama y quiero anotar algún tipo de anotación para luego rellamar o simplemente para luego imprimirlo o consultarlo para tomar notas definitivas. Y desde el journal puedo hacer prácticamente todo. Abrir el número de teléfono, editarlo, guardarlo en una agenda, puedo temporizar un recordatorio para que el sistema me recuerde que tengo que llamar a ese número porque en ese momento no me va bien hacer doble clic desde el journal y llamarlo directamente porque sé que es una llamada perdida, pero en ese momento no puedo llamar, pues puedo de alguna manera temporizar esa llamada para un día y una hora en concreto y el sistema me va a avisar. Puedo ver detalles de la llamada, de ese usuario. Como os digo, puedo incluirlo si quiero en la agenda, si no lo tengo ya en la agenda. Puedo exportar las llamadas a Excel para luego manejarlas convenientemente. Bueno, podéis hacer un montón de cosas y es mejor a veces probarlas que no explicarlas aquí una a una. Se integra con Outlook, con lo cual, de alguna forma, como hemos comentado antes, pues, bueno, en este caso no es la integración con Outlook, en este caso es lo que os comentaba antes de poner en el calendario que me avise que tengo que llamar, es decir, podría marcar un usuario en el journal, editarlo y decirle que quiero hacer una llamada temporizada y decir a qué hora quiero que me avise y me quedaría en el calendario, eso sí, me quedaría en el calendario de Outlook, de forma que yo podría saber que tengo una llamada programada para esa persona y me quedaría reflejado en el calendario, como os digo. O con Lotus, he dicho Outlook, pero también podría ser con Lotus. Y en el caso de que esos contactos que tengo integrados con Lotus los ponga de alguna forma porque quiero enviar un email a alguna persona vía Lotus o vía Outlook, me va a salir su estado. Es decir, el estado de UC Pro lo voy a ver en ese contacto de email que yo puedo añadir directamente en el email que yo quiero enviarle a esa persona, porque hay una integración, como os digo, entre Lotus y entre Outlook. Ya para acabar, creo, sí, prácticamente para acabar este pequeño recordatorio, simplemente deciros que tenemos dos tipos. El punto fuerte de UC Pro para nosotros es la integración con bases de datos. Nosotros podemos hacer dos tipos de integración. Una directamente del propio usuario, es decir, que sea el usuario individualmente, que esto es la pantalla que estáis viendo aquí, con el menú de Data Source, elija una base de datos que él tiene en su propio PC y la quiere utilizar para poder llamar y gestionar sus llamadas particularmente en su PC, eso es una manera. Y la otra es utilizar integración con LDAP y en un servidor LDAP que podemos tener en el mismo UC Server o en otro servidor anexo, puedo utilizar cualquier base de datos de contactos, pero que ahora van a poder ser accedidos por cualquier UC Pro cliente que se conecte al sistema. Es decir, tenemos dos maneras. Una, bases de datos individuales que tengo en mi propio PC y que puedo utilizar de manera monopuesto, para que me entendáis de alguna forma, y dos, bases de datos globales vía LDAP a las cuales los clientes se pueden conectar directamente también desde sus PCs, pero son bases de datos entonces compartidas por todos los usuarios del sistema. Esas son las dos modalidades, ¿de acuerdo?
Y eso lo podemos hacer a través del metadirectory, que es ni más ni menos que un servidor LDAP al cual yo puedo tener acceso directamente desde UC Pro. También puedo tener una integración con Bluetooth, es decir, yo puedo coger un móvil directamente, activar el Bluetooth del móvil y si tengo un PC con Bluetooth, conectarme directamente a ese móvil de forma que me aparece en una pestañita, como podéis ver en la parte superior izquierda del pantallazo de lo que es el UC Pro, y podía clicar en esa nueva pestaña, que es la integración Bluetooth con mi móvil, y podría integrar mi móvil con el UC Pro y podría ver todos mis contactos de mi móvil en el UC Pro y llamar desde él, como si fueran los contactos de mi propio móvil directamente. Esa integración puede aparecer y desaparecer a discreción del usuario, es decir, yo quito la conexión Bluetooth y automáticamente desaparece la conexión mobile entre el UC Pro y el móvil que estoy compartiendo, del cual estoy compartiendo los contactos. Como os decía, puedo utilizar y puedo controlar una llamada de vídeo que puede ser entre dispositivos UC Pro siempre, claro está, y utilizando WebRTC. Eso significa que no utilizo recursos de la PBX, sino que utilizo los recursos de los PCs y del UC Pro Server, claro, que se comunican entre ellos. Sí, Eso, David, un segundito. dime. Que Sí, teníamos una pregunta de las bases de datos. sí. ¿Qué integración tengo realmente con las bases de datos? Podemos ver todos, bueno, podríamos ver, dependiendo, porque puedo conectarme con cualquier base de datos que esté integrada vía LDAP, es decir, puedo Pero conectarme, entiendo que es para traerte los contactos. es para acceder a los contactos que Vale. tienes en esa base de datos. Sí, de alguna forma te traerían los contactos, pero no están realmente en tu CPRO cliente, lo Sí, sí, tiene sí. directamente. Vale, Es una vale, no. conexión línea directa con la base de datos y lo que hace es Claro, si no hay tienes una conexión. vista de los contactos. Eso es. Y si no hay conexión vía el LDAP server, no puedes ver esos contactos. Tienes que estar directamente conectado, porque realmente no los tienes en el UC Pro cliente como los monopuestos que comentaba antes, que es la otra modalidad, ¿no? Que te conectes también vía ODBC o vía MySQL, que te puedas conectar directamente a tus contactos que están en tu PC, que eso sí los tienes siempre. Pero si los tienes fuera es vía el LDAP server y si pierdes la conexión, pierdes los contactos. Vale, pero esto no valdría como una conexión tipo para conectarte a un CRM, donde cada vez que te llama un cliente te asocia con la ficha del cliente. Sí, sí, también valdría. Ah, Sí, te cogería el contacto de la base de datos sí, sí, que sí, tienes sí, sí, conectada a través de EDAP. sí, 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 sí. Vale. Si tú tienes conexión a LDAP y estás visualizando estás controlando esa base de datos, los puedes utilizar como si estuvieran en tu PC, pero tienes que tener esa conexión. Y si te entra una llamada correspondiente a una de esos contactos de esa base de datos, digámoslo así, centralizada, te notificaría el contacto con todos los datos que tú has asociado vía LDAP. Sí. Ujú. Vale, entonces no necesitaríamos el iLink. No, Vale. no, correcto. Exacto, este es el equivalente al E-Link, solo que está embebido en la propia máquina, perdón, en el propio cliente, con lo cual tú puedes acceder. En este caso, disculparme, no está en el cliente, es el UC Pro Server el que hace la conexión. Ujú. Digámoslo así, que todas las integraciones LDAP las maneja el El servidor. servidor. Sí, y Exactamente. lo que Y hace es que se luego, lo muestra a cada cliente. exacto, a cada cliente que tú quieres que lo muestre, ¿eh? Porque cuando tú tienes la conexión con el servidor de LDAP, luego tienes que ir a los clientes a crear esa asociación contra el servidor para poder ver esos contactos, porque podría ser el caso de que hubieran clientes UC Pro que quisieran ver esos contactos o deberían verlos y otros que no. Pues en ese caso, también desde el cliente tendría que hacer una, digámoslo así, gestión para poder ver esos contactos. Vale, perfecto. Pero están centralizados, no son los contactos del propio cliente, como he dicho antes, en el caso monopuesto, para Vale, entendernos. vale, vale. Ok, muy bien. Exacto, pues no, nada. Ah, continúa. Gracias. Lo que os comentaba, luego tenemos la parte de video chat que estábamos hablando vía WebRTC. Y aunque aquí no aparezca, también tendríamos la posibilidad de audio chat vía WebRTC. El audio chat WebRTC significa
que yo puedo conectarme vía PC a otro PC con UC Pro y con unos cascos USB o del tipo que sea, hablar con la otra persona sin utilizar, sin descolgar el ordenador, el cliente, perdón, sin descolgar, disculparme, el teléfono que tengo asociado al UC Pro en este caso. Con lo cual me evito utilizar recursos de la PBX si así lo quiero. Es otra de las modalidades que tengo. Bueno, otra cosa interesante es que si mis compañeros me dejan, si mis compañeros por permisos me lo permiten, yo podría editar un contacto de un compañero, una tecla de visualización de uno de mis compañeros y podría ver su calendario, podría programarle desvíos, podría programarle su presencia, si por nivel de privilegios esa persona me permite a mí que yo haga esas modificaciones. Pueden haber usuarios a los que no les pueda tocar nada, pueden haber usuarios a los cuales solo les pueda tocar la presencia, pueden haber usuarios a los cuales solo le toque el desvío, depende de, digamos, el nivel jerárquico establecido entre los diferentes usuarios de CPRO. Por ejemplo, un jefe de un call center, pues podría tener permisos, evidentemente, para programar desvíos y modificar la presencia de un agente, porque interese cambiar su estado cuando esa persona no esté o simplemente porque interesa cambiar el estado sin más, ¿de acuerdo? Que sepáis que eso lo podemos hacer. He hecho algunos saltos en algún slide para ir un poco más rápido. Simplemente comentaros que tenemos integración con Active Directory y Exchange, es decir, en aquellas grandes instalaciones donde yo quiera utilizar el mismo username y password que utilizo en un PC para logarme en un sistema basado en Windows, quiero tener el mismo usuario y password para registrar mi UC Pro, lo puedo hacer. De forma que cuando yo entro en mi oficina y pongo mi username y mi password, automáticamente el UC Pro también queda registrado. Con lo cual me ahorro poner dos passwords, ¿de acuerdo? Es decir, no pongo uno para UC Pro y otro para logarme en mi organización, sino que pongo uno solo y ya estoy dentro con las dos cosas. También soportamos ThinClient en aquellos lugares que sea necesario logarse a un servidor Thin a través de una workstation, que sepáis que esto se puede, ¿vale? Y hasta aquí lo que es lo que yo entiendo por un breve recordatorio del UC Pro, versión 1. Entonces, a ver si ahora va a funcionar, Carlos, porque voy a hacer el cambio. La otra cosa que os quiero enseñar, no sé si lo podéis ver, la otra cosa que yo os quiero mostrar es, si es que me pasa la página, ahí. No, tienes que Vale. volver, David, tienes que volver a compartir pantalla. Vale, correcto. Comparto pantalla. Vale, ahora ya he pillado el truco. Vale, y os comparto esto. Vale, ¿lo veis? Sí, sí, perfecto. Vale, vale. Vale, lo que yo os quiero enseñar ahora es básicamente las ventajas o los puntos más interesantes de la versión V2 del UC Pro. El UC Pro es lo que yo os he enseñado anteriormente, pero en la versión 2 se incorporan dos cosas para mí muy potentes e interesantes. La primera es que incorporamos, y esto sí que es un argumento de peso, incorporamos un verdadero cliente SIP que funciona con UC Pro, es decir, un cliente SIP en toda regla, como lo conocéis hoy en día con, por ejemplo, nuestro propio SIP Mobile Soft Phone, y lo que llamamos el Contact Portal. El Contact Portal no es nada más que la posibilidad de exportar mis contactos propios de mi UC Pro a una página web que es accesible a través de un módulo nuevo que incorpora el UC Pro que se llama UC Mobile, si no recuerdo mal. No, no se llama así, se llama de otra forma y no lo recuerdo, disculparme. UC, no recuerdo, disculpadme, luego saldrá. Ese módulo lo que me va a permitir es conectar mis contactos de UC Pro directamente hacia una página web que yo tendré directamente accesible
o internamente para mis compañeros o externamente para aquellos usuarios pues, que quieran desde ese Contact Portal acceder a contactos y poder llamar a través de esos contactos directamente desde el exterior. Luego lo veremos. ¿Vale? Bien, otra función interesante que no os lo he comentado en esta primera parte es que hay integración con grupos UCD. Es decir, desde el UC Pro ahora puedo ver si yo pertenezco a un grupo, mis grupos y puedo entrar y salir del mismo, puedo ver el estado si estoy login, logout, puedo de alguna forma hacer pequeños controles, pequeñas acciones sobre el grupo al que pertenezco, ¿de acuerdo? Entonces, cosas que se incorporan. Por una parte, el cliente de software incorpora las funciones V1 más todas las funciones de zip, extension. En Mac, lo siento, pero de momento, si instaláis el UC Pro en Mac, no puedo tener sobre Mac funciones de cliente zip, pero si lo instalo sobre iOS o sobre Android, sí que puedo tener las dos cosas. Es decir, yo puedo tener el cliente, resumiendo, yo puedo tener el cliente zip en 1 Windows, 2 iOS y 3 Android, pero no lo puedo tener de momento en un PC con Mac. Es decir, no puedo tener un PC con Mac, unos cascos y un cliente zip instalado, porque no lo puedo instalar, ¿de acuerdo? Solo puedo en iOS, en Android y en PC Windows, ¿de acuerdo? Entonces, estructura de red que teníamos en la versión 1. La estructura de red que teníamos en la versión 1 es la que veis ahora en pantalla. Es decir, no teníamos un verdadero cliente zip, con lo cual la estructura de red que teníamos es esta. Simplemente fijaos que los web services que pone hasta a vuestra derecha en la parte, digamos así, baja de la presentación, podéis ver que pone UC Pro Web Services. Pues los UC Pro Web Services, que es lo que utilizábamos para poder acceder remotamente desde una aplicación UC Pro que está en el exterior, fuera de mi red, en ese caso, ahora lo tenemos dentro del servidor. Veis ahora en la pantalla versión V2, ha desaparecido el web server, lo tenemos directamente en mi UC Pro y dentro de mi UC Pro también tengo un módulo de control de mis usuarios SIP. Y si os fijáis, en la parte derecha arriba, donde pone Internet, estos, que es la empresa que ha desarrollado para nosotros, porque esto es Panasonic, que ha desarrollado para nosotros este producto, incorpora un servidor push, como tenemos para SIM Mobile Soft Phone, lo que me va a permitir exactamente lo mismo que tenemos con el SIM Mobile Soft Phone para aquellos que lo conozcáis, que cada vez que tenga un aviso de llamada, me lo va a notificar directamente el servidor, sin forzar a la aplicación cliente en interrogar constantemente a la PBX o en este caso al servidor UC Pro si tengo llamadas. Eso se traduce en ¿qué? Pues en lo mismo que en el servidor UC, en lo mismo que en el SIP Mobile Soft Phone. Se traduce en un ahorro drástico de batería, porque nosotros, nuestra aplicación, no hace esa función. Lo hace directamente, perdonad, que tengo que cerrar mi cliente, si no me están entrando correos. Como os digo, es el servidor push el que hace esa funcionalidad y no nuestra aplicación. En ese caso, podéis ver de una manera muy simple cómo funciona el sistema. Tengo mi PBX, tengo mi UC Pro con mi módulo de SIP Soft Phone y toda una serie de clientes que pueden ser PC Windows, ojo, no lo tenemos, insisto, en Mac todavía, y clientes iOS o clientes Android. La comunicación, que esto es muy importante, que se realiza entre los clientes SIP
y el UC Pro Server, fijaos, se realiza vía web RTC. Por eso es necesario que tengamos un módulo especial dentro del UC Pro Server que controla las conversaciones de los SIPs of phone, ¿de acuerdo? Y muy importante, la conexión UC Pro Server SIP Extension con la PBX se hace a través de SIP. Eso significa que por cada cliente SIP que yo tenga, necesito una licencia de extensión SIP propietaria tipo HDV en mi NS o mi NSX. Esto es muy importante. Es decir, en el caso que yo tenga en una NS500 3 usuarios SIP Mobile Soft Phone, pero para UC Pro, necesitaría tener licenciados dentro de la máquina 3 usuarios. ¿De acuerdo? 3 usuarios SIP HDV. En el caso de la NSX, no haría falta porque haría falta si sobrepasase de 50 o 100 usuarios, porque sabéis que vienen 50 y 100 respectivamente, y en el caso de la NS, si tuviera menos de 4, tampoco haría falta, porque como sabéis, me vienen de serie 4 usuarios para HDV o para NT, ¿de acuerdo? Pero ten en cuenta eso, la comunicación se hace en 2 fases, WebRTC hasta el servidor UC Pro y SIP del servidor UC Pro a la NSX. ¿De acuerdo? Esto es muy, muy importante. Más cosas. 3 ejemplos muy tontos para que os situéis de lo que estoy hablando. Aquí tenéis un primer ejemplo donde me entra una llamada, o llamadas, y tengo un usuario que es la extensión SIP 201. Es la que tenéis abajo a la derecha. Este cliente está en la oficina, ¿vale? Y es el usuario 201. Cuando se va fuera de la oficina y no cambia el usuario, sigue siendo el mismo usuario, puede seguir evidentemente conectado vía el servidor UC Pro y puede seguir haciendo llamadas internas o externas, dependiendo si está dentro o fuera de la oficina. En este caso, solo tengo un dispositivo y solo gasto una licencia de UC Pro, ¿de acuerdo? Porque es el mismo usuario, ¿de acuerdo? Esto es válido solo para mobile, insisto mucho, iOS y Android y en Windows. Caso 2. Caso 2 sería, por ejemplo, en el que yo tengo un usuario PC dentro de la oficina, pero cuando me voy fuera de la oficina me gusta llevarme mi UC Pro Mobile, pero no quiero renunciar a tener mi PC sobremesa con mi usuario SIP de sobremesa. En este caso, esto es importante, solo gasto una licencia de SIP Extension en la máquina, porque cuando esté en la oficina, estaré registrado como la extensión SIP 201 en mi PC, pero cuando esté fuera de la oficina, seré la extensión igualmente 201, pero en mi smartphone, porque como os he dicho antes, este sistema se puede instalar en Windows, en iOS o en Android. ¿Por qué no lo puedo tener instalado en 2 dispositivos? Eso sí, cuando yo me conecte a ese dispositivo, directamente tendré que tener una licencia de SIP Extension para poder conectarme, y cuando me cambie de dispositivo, en ese caso, el otro dispositivo, el que tengo conectado con el PC, no lo tendré disponible, con lo cual o tengo conectado el mobile smartphone o tengo conectado el PC con el cliente, ¿de acuerdo? Puedo tener 2 dispositivos, pero solo puedo utilizar una conexión en ese momento, ¿de acuerdo? Porque necesito un usuario SIP Extensions para poderme conectar. Y lo último, el caso 3. Bueno, no sé si hay un caso más. El caso 3, ¿cuál sería? Pues en el que yo tengo dentro de mi oficina
una extensión que es la 302, que tiene el UC Pro normal y corriente, y tengo pareada con el One Number Extension Function, que muchos de vosotros lo conocéis, tengo pareada otro móvil, pero que dentro no tiene el UC Pro. ¿De acuerdo? No tiene el UC Pro Mobile. En este caso, fijaos que no hace falta una extensión SIP. ¿De acuerdo? No hace falta una extensión SIP con UC Pro. ¿De acuerdo? Vale, David, tengo una pregunta. Dime. ¿Siempre para poner en marcha un UC Pro hace falta un servidor con Windows Server? Sí. De momento sí. Vale, No se puede hacer en Mac. El UC Pro es siempre basado en Windows. Siempre. vale, vale. Ok. Sí. Sí. Vale, y entonces, siguiente punto sería todo lo que podemos hacer con el SIP Softphone. Os lo he puesto a modo de chuleta, no lo voy a explicar todo porque es bastante largo y no procede en este seminario porque no es técnico. Simplemente que os fijéis que en la columna Mac pone no, ¿vale? Porque no tenemos el SIP Softphone para Mac, solo para Android, iOS y Windows. Insisto en ese punto, ¿de acuerdo? Aquí tenéis todo lo que podemos hacer y simplemente recordaros si utilizamos el SIM Mobile Softphone para UC Pro, lo que os he dicho antes, para cada usuario que quiera utilizar el SIM Mobile Softphone va a necesitar una licencia de extensión propietaria SIP, las mismas que utilizamos para HDVs, para que me entendáis, porque de cara a la PBX, cuando se conecta al UC Pro, perdón, eh, al UC Pro Server, estamos conectándonos vía SIP todo el rato, ¿de acuerdo? Y para acabar lo que es la parte de UC Pro, comentaros simplemente que tenemos la posibilidad de utilizar el Contact Portal. Es decir, podemos llevarnos nuestros contactos a un website que yo quiera, los contactos que yo tengo en el UC Pro, y el UC Pro actúa como cliente y podemos conectarnos a un portal que maneja el propio UC Pro y que en ese portal, si yo doy la web, pueden acceder mis compañeros y pueden ver mis compañeros o yo mismo y puedo acceder remotamente a mis contactos y desde el mismo contacto puedo navegar por el mismo y poder ver en todo caso pues los datos de esta persona. Aquí podéis ver una pantalla donde podemos ver pues su chat, su número de teléfono, su número de email, su cuenta de email, perdón, diferentes datos que yo puedo ver de esa persona, ¿de acuerdo? Es una manera directamente de permitir a otras personas vía web de poder ver los contactos que yo dejo compartir. Una utilidad, por ejemplo, sería que yo, pues no sé, tuviera, no sé, 50 o 60 contactos que mis compañeros utilizan y les pasaría el link a ellos con el acceso a todos estos para que puedan ver directamente esos contactos. Si esas personas que ven ese contacto también tienen UC Pro, pues desde ahí podrían llamar, podrían establecer un chat, podrían hacer el manejo directamente del contacto de esa persona como lo quisieran conveniente y es una manera de compartir contactos con otros usuarios de UC Pro. ¿De acuerdo? Es un poco la idea, compartir de manera global con otros compañeros unos contactos que yo tengo y desde la misma página web acceder a ellos y llamarlos si quiero, claro. David, ¿te puedo hacer una Bueno, preguntita de sí, sí, Mobile Softphone? sí, sí, sí. Sí, bueno, es que nos pregunta si estaba corregido ya el tema de la transferencia atendida. No, no, no. Vale, pues De hecho, voy así, para así de atrás. fácil. Sí, no, de hecho, am, de hecho,
es una de las peticiones que nosotros hemos hecho a fábrica, que nos permitan hacer transferencias de los dos tipos, ciega y anunciada, porque ahora mismo sigue siendo un punto a mejorar, desde luego. Vale. Vale, esto es lo que os quería comentar sobre el UC Pro versión 2. Otro punto importante que quiero compartir con vosotros hoy, debo compartir la pantalla otra vez, ¿verdad que sí? Sí. Efectivamente. Vale, ya está. Otro punto que os quería comentar que es para nosotros muy importante, a ver si os gusta, es el call center que nos ofrece Panapro. Hoy en día sabéis que tenemos el ACD Report built-in, es una aplicación que está dentro del propio sistema, pero que, bueno, en algunos casos pues no es suficiente, queda corto o simplemente no gusta. Y por eso hemos entrado en contacto a nivel europeo con otra empresa que está localizada en Polonia y que lleva muchos años de experiencia con nuestras máquinas a través de CSTA y que está vendiendo una aplicación que se llama Panapro y que la está, como os digo, vendiendo en otros países de Europa donde se vende Panasonic y que está funcionando muy bien, sobre todo en países del este, Italia, otros países europeos. Y por eso hemos querido transportar o mover esta idea a, a España con la esperanza bueno, de que también tenga un cierto éxito como ha tenido en otros países. Y de ahí esta historia que os voy a presentar ahora. Como os digo, es una aplicación para call center, para administraciones públicas, no sé, para servicios de atención al cliente, para lo que queráis, ¿de acuerdo? Vosotros seréis capaces de sacar mejor que yo las conclusiones de dónde lo podéis instalar, ¿de acuerdo? Prefiero directamente ir al grano, enseñaros un poco el sistema. También está basado en servidor, se necesita un servidor externo, que lo llamamos Panapro Server. Ahí podemos tener conectados agentes e incluso podemos tener, si queremos, como podéis aquí ver, un wallboard, una pantalla grande donde puedo ver a través de un módulo que ahora lo veréis que se llama UC Panapro Analyzer, podemos ver el estado global de grupos, extensiones, etcétera, etcétera. Luego lo vamos a ir viendo. ¿De qué se compone el Panapro? Se compone de 4 módulos. Se compone del servidor, del módulo servidor, del cual no vamos a hablar mucho porque es simplemente un software que se instala, del Analyzer, que es un módulo genérico para sacar reportes de llamadas entrantes y salientes, el supervisor, que es el que controla a los agentes, y el módulo de agente, que es el que utiliza cada usuario para manejar su extensión. ¿De acuerdo? Me voy a saltar, si os parece, el módulo servidor porque no tiene mucho interés. Podemos instalar este servidor una vez más, de momento, solo en Windows 10, en Windows Server o en Windows Profesional. Y es necesario para poderlo instalar SQL Server y el Internet Information Server, el módulo de Microsoft que me permite acceder a servicios web, porque lo vamos a necesitar en el caso que queramos hacer una integración con base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos a nivel TAPI? Necesitamos el TSP. En este caso no ocurre como con el UC Pro, que el driver TSP directamente no se licencia, no es necesario, pero en NSNSX con Panapro sí debemos instalar el driver, la licencia correspondiente de CTI, la que corresponda para NSNSX. Por otra parte, el módulo Analyzer, que es lo que os voy a presentar ahora, es un módulo que me va a permitir hacer de alguna forma, ahora lo veréis en una pantalla, análisis de llamadas entrantes y salientes en la PBX basadas en agentes y en grupos, ¿de acuerdo? Es decir, el módulo Analyzer es un módulo genérico que lo que me va a permitir es hacer
reportes o informes generales de agentes por extensiones y de líneas a nivel genérico. ¿De acuerdo? Y como aquí dice, también aquí no tengo ninguna pantalla demo que os lo enseñe como voy a hacer con otras cosas, y os va a permitir también poder acceder, si tenéis voicemail integrado, os va a permitir acceder a las grabaciones que tengáis directamente en las diferentes extensiones eh, de vuestro sistema. Es decir, desde el Analyzer podéis directamente acceder a la base de datos. En vez de hacerlo vía web directamente con la PBX, podéis hacerlo directamente desde este módulo. Lo único es que no tengo ninguna pantalla para enseñároslo, pero si alguien lo necesita, se lo puedo enseñar en otro momento. El módulo Analyzer lo que hace es simplemente analiza las llamadas desde el momento que entran vía DISA o directamente una extensión, desde el momento que la máquina descuelga hasta que la llamada finaliza, es decir, os va a decir el tiempo de DISA, os va a decir el tiempo de espera, os va a decir el tiempo que ha estado hablando el usuario, es decir, desde el mismo momento en que la llamada se descuelga. Puedo hacer reports, ahora os enseñaré un esquemilla, puedo hacer reports diarios, por DDIs, por grupos de DDIs, puede hacer reportes o informes detallados también para luego poder tarificar si es necesario. Por ejemplo, aquí veis, solo os pido disculpas por una cosa, porque no ha dado tiempo todavía, es una aplicación muy joven. Todavía están los pantallazos en polaco, aunque la aplicación ya está en castellano, está traducida y el que se la instale o quiere instalársela, pues lo podrá hacer y tendrá directamente los mensajes, las traducciones en castellano. Bueno, aquí podéis ver un report que podría directamente ver utilizando el Analyzer. Podríais ver una pantalla como la que veis aquí, donde podríais ver las diferentes horas, las diferentes llamadas para cada hora, las llamadas contestadas en cada hora, las llamadas perdidas en cada hora, el total de tiempo hablando de todo el sistema, de las llamadas entrantes, total de las llamadas entrantes en esa hora, el tiempo más o menos medio de cada llamada. Es decir, esto es una pantalla que nos da información horaria de cada hora de las llamadas entrantes, pero no me dice qué usuario atendió, no me dice más que llamadas entraron por los trunks, cuánto duraron todas, cuántas llamadas entraron, cuánto duró más o menos cada llamada, qué porcentaje de ocupación hubo, pero no hace referencia en ningún caso a extensiones, solo líneas, así de sencillo. Puede interesar tener este tipo de informes. Por otra parte, luego puedo ver repos de cuántas llamadas se han hecho cada día, en vez de por horas, por días, y lo mismo, la fecha, cuántas llamadas en ese día, cuántas llamadas atendieron, cuántas llamadas... Lo mismo que antes, ¿de acuerdo? Exactamente lo mismo, pero ahora en vez de por días, perdón, por horas, por días. Una Referendo, preguntita, una sí, preguntita. En el informe de llamadas por horas, si una sí, llamada tiro para atrás. pertenece a dos rangos horarios, ¿qué contabilizas? ¿Una llamada o dos? No siempre, los rangos horarios son de hora en hora, de 9 a 10, de 10 a 11, no hay, el rango horario es automáticamente hora a hora, no se puede cambiar. No, no, ya, No mi sé si- pregunta es si la llamada entra a las 10:59 y se cuelga a las 11:05, Muy buena pregunta. Al anterior, al al de inicio. las 10:50, sí, al periodo que va de 10 a 11. Es decir, si entra a las 10:59, entraría en el periodo de 10 a 11. Se contabilizaría como que ha entrado y se ha manejado en el periodo anterior al cuelgue. Vale. Y otra pregunta que nos hacen, ¿las llamadas perdidas reales dentro de un GDE quedarán reflejadas? Sí, pero eso lo enseñaré luego porque esto va más sí, buena Ok, pregunta. Ahora solo estoy hablando de cómo manejamos las líneas, no las hay líneas. referencia, efectivamente, claro, efectivamente, es lo que os he dicho al principio. El Analyzer analiza líneas,
o agentes. Ahora me estoy refiriendo solamente a la primera parte, que es líneas. Vale, Pero vale, sí, sí, eso por supuestísimo. Ahora lo veréis en 5 minutos, espero. vale, venga. Eh, lo que estábamos hablando en cuanto a líneas, pues eso, las llamadas que han entrado, cuántas han atendido, cuántas no. Bueno, ahí podéis ver en pantalla, más vale que miréis la slide que no mi explicación, porque hace referencia simplemente a las diferentes llamadas horarias o, en este caso, diarias, y lo que hemos dicho anteriormente, cuántas llamadas entraron por cada día, cuántas se atendieron, cuántas no, cuánto tiempo se habló en total en todas las llamadas, eh, cuánto fue el total de las llamadas, cuánto tiempo esperó el usuario antes de ser atendido, porque siempre hay rings, ¿no?, antes de que descolguemos, sobre todo si entra la llamada a un grupo, cuánto fue el tiempo medio de espera, y luego hay una serie de porcentajes de eficiencia que hacen referencia a los tiempos de espera, al total de llamadas, al tiempo de espera medio y al tiempo medio de todas las llamadas, ¿de acuerdo? Vale, También lo puedo hacer. otra Dime. pregunta que a lo Sí, mejor nos estamos adelantando. ¿Se pueden filtrar las llamadas entrantes por DDI? sí, se puede, sí, sí, sí. Aquí veis lo mismo. Puedo hacer un report por DDIs, ¿de acuerdo? Si me interesa ver el report en vez de por horas o por días por DDIs solo, también lo puedo hacer, que es lo que veis aquí. Aquí vería el DDI, vería el nombre del DDI y todo lo demás que veis en polaco, perdón, pues es lo mismo que antes. Total de llamadas entrantes, total de llamadas perdidas, total de llamadas, total de tiempo de espera, total de tiempo de la llamada, tiempo medio de la llamada, exactamente lo mismo, pero ahora orientado a DDI y a nombre de DDI. ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo. Y podemos hacer también reportes detallados, en este caso, donde lo que yo vería es eh, por días, ¿de acuerdo? Por días podría ver los diferentes DDIs, los diferentes números del usuario que llamó, el tiempo que duró la llamada, si se perdió, a qué grupo entró la llamada, qué extensión respondió a la llamada. Esto es un report más detallado de la llamada, ¿de acuerdo? Cuánto duró, cuánto tiempo de espera tuvo el grupo, etcétera, etcétera. Pero aquí esto es una mezcla de reports por días, por DDIs y por grupos, ¿de acuerdo? Aquí lo vemos todo. No vemos solo las líneas como antes, vemos también a dónde va la llamada, qué grupo atiende y dentro de ese grupo qué extensión atendió la llamada. ¿Vale? Por otra parte, dentro de lo que es el módulo del Analyzer, también puede hacer reports por agente. Es decir, hemos visto que puede hacer report por DDI, report por línea a nivel horario, report por línea a nivel diario y un report como más detallado, donde puedo ver el DDI y el número del llamante, a qué grupo, si es que entró un grupo, si no, veré la extensión, a qué grupo o extensión entró la llamada y si entró un grupo, a qué extensión atendió la llamada. Pues bueno, con el Analyzer también puedo hacer reportes o informes de agente propiamente dicho, es decir, de agentes en concreto. En ese caso, puedo hacer algo parecido a lo que he hecho antes, solo que en este caso puedo también ver logins y logouts del usuario, es decir, cuándo se logó y cuándo se deslogó el usuario. Un ejemplo, aquí podemos ver una pantalla donde vemos qué extensión eh, eh, atendió la llamada. Bueno, aquí puedo ver, y perdón, llamadas entrantes y salientes, las dos cosas, ¿vale? Y la puedo filtrar por o por todos o por usuarios individualmente. Puedo hacer filtraje, por supuesto. Y aquí podría ver exactamente lo mismo. ¿Cuál es el número interno que atendió o hizo la llamada? Podría ver el nombre del usuario, podría ver estadísticas de sus llamadas entrantes y estadísticas de sus llamadas salientes. Es decir, aquí puedo ver de una forma genérica, es un primer informe genérico de cada extensión
qué ha hecho, cuántas llamadas ha hecho, entrantes y salientes, cuánto tiempo estuvo hablando con llamadas entrantes y salientes. No veo el detalle de la información todavía. Es un report genérico, como también era un reporte genérico el de llamadas entrantes, a nivel de líneas. Pero puedo empezar, si quiero, a hacer informes detallados. Aquí, en el siguiente informe que podéis ver, puedo ver la fecha y la hora de la llamada. En este caso es un filtraje solo por la extensión 166, no como anteriormente, que las veo todas. Y aquí puedo ver el número interno, el número eh, eh, que ha recibido la llamada, perdón, desde el cual se llamaba, el DDI que marcó, el grupo a que le entró, por qué puerto entró, cuánto duró la llamada, etcétera, etcétera. Si era una llamada entrante o saliente, que es incoming o outgoing, en este caso son todo llamadas entrantes, si fueran llamadas salientes, pues ya lo vería como OUT, y puedo filtrar esto por usuario, por DDI, por llamadas solo entrantes, llamadas solo salientes, puedo hacer diferentes filtrajes, ¿de acuerdo? Este es un filtraje genérico que se ha hecho por número de extensión, la 166 en este caso, para que tengáis una referencia. También puedo ver, si estoy en un call center, puedo ver el login, logout de cada extensión, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí hay dos extensiones, la 292, 294, donde puedo ver el número de logins que ha hecho el sistema, el último momento en el que hizo, el tiempo que ha estado loginado, y las veces o el tiempo que ha estado en break mode, de modo que ya puedo saber cuántas veces se ha logado al grupo, cuántas horas o minutos ha estado login y cuánto rato, cuántas horas o minutos ha estado en break, ¿de acuerdo? Y este sería un report, pero detallado, porque el anterior es un resumen. Este sería un report detallado de login, logout de la extensión 292. Aquí veríamos mucho más detalle, veríamos lo que hemos visto antes, es decir, de qué extensión se trata, de qué grupo, a qué hora empezó, cuándo se logó y cuándo se deslogó en cada uno de los logins. Aquí deberían haber 12 logins logouts si nos referimos al informe genérico anterior, es decir, se ha logado una vez, se ha deslogado otra, ha estado X tiempo logado y ha estado tantos minutos en modo break, etcétera, etcétera. Aquí vería el detalle para cada login y para cada logout, ¿de acuerdo? Se pueden hacer muchas más cosas, ¿eh? Esto solamente es como llamaríamos, un aperitivo. Podemos exportar todo lo que habéis visto antes a módulos CSV para luego editarlo y manejarlo convenientemente. Existe una consola también para poder ver en tiempo real qué está pasando. Esa consola es esta y que la utiliza normalmente el supervisor. ¿Vale? El supervisor puede ver en tiempo real qué está pasando en los diferentes grupos. Esto se podría poner, por ejemplo, en una pantalla de un PC o de una pantalla de 50 y tantas pulgadas para poder ver en cada momento cuál es el estado de los usuarios. Sí, disculpa, Aquí, David, un dime. momento antes de que continúes. Volviendo al tema de los reportes, nos preguntaban si la transferencia de llamadas también sale en los reportes. Sí, también, Pues ya está. también sale, también sale. Detallando esto un poco, desglosando toda esa gran pantalla a trocitos, veríais que la parte superior de esa gran pantalla que os he enseñado os muestra de una manera sencilla cuántas llamadas hay en espera y un poco las estadísticas, es decir, cuántas llamadas se han atendido, cuántas llamadas han estado esperando 20 segundos, cuántas llamadas han estado esperando 40 segundos. Es a nivel de estadística, no lo voy a detallar ahora, prefiero que juguéis con la aplicación, pero veríamos en un primer estadio cuántas llamadas se están atendiendo, cuántas llamadas se han atendido, cuántas llamadas están en espera y niveles de eficiencia a nivel de porcentaje, ¿de acuerdo?
luego tendríamos una pequeña información de los grupos que estamos manejando. Por ejemplo, aquí hay 4 grupos y diferentes contadores. Tendríamos un contador para los agentes que están disponibles actualmente, que es el contador de la derecha del todo. Otro contador que es el del centro, de cuántos contadores están, cuántos usuarios, perdón, están logados, y el de la izquierda, que me diría cuántos están esperando, ¿vale? También podríamos poner alarmas, cambios de color, naranja, rojo, intermitente, para poder tener avisos de cuando excedamos el límite que nos hemos fijado de llamadas en espera, de usuarios logados, de todo lo que yo, de esos 3 parámetros que yo tengo en pantalla, para tener algún aviso y poder obrar en consecuencia. Por ejemplo, si solo hay 2 agentes logados, pues puedo hacer que salte una alarma porque son demasiados pocos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Esta otra pantalla es una lista de todos los usuarios del grupo que yo he clicado, es decir, aquí vería los usuarios de un determinado grupo. Solo puedo ver uno cada vez. Debería clicar, tiro para atrás. Debería clicar en la pantalla, en esta pantalla que veis aquí, debería clicar en uno de los grupos que yo quiero ver y al hacerlo, automáticamente vería la lista de todos los agentes que pertenecen al grupo. Podría ver si está logado, si está deslogado, cuántos, cómo van las estadísticas de cada usuario, es decir, si ha atendido todas las llamadas, podría 100%, si no, bajaría el porcentaje, podría ver cuánto rato ha estado hablando, bueno, una serie de porcentajes, una serie de informaciones que creo que luego con la aplicación funcionando pues podéis verlo con más detalle. Este otro informe, este otro aviso en la pantalla principal de la consola sirve para ver cuántas líneas tengo ocupadas, con llamadas entrantes, con llamadas salientes y cuántas llamadas hay ocupadas en total, perdón, cuántos trunks hay ocupados en total. Aquí podría yo, lo que os he dicho antes, modificar los chivatos para que me avisen de las diferentes alarmas que yo quiero gestionar para usuarios, perdón, para login o logout, para usuarios que están a punto, cuando quedan pocos usuarios en el grupo o cuando hay demasiadas llamadas en espera, yo puedo ponerme alarmas para diferentes contadores. Por ejemplo, como os decía antes, cuando tengo 6 llamadas en espera, pues puedo hacer que me salte un contador porque es demasiado, ¿de acuerdo? Esta sería la pantalla para o la aplicación del agente. El agente tiene una pantallita muy sencilla, que es lo que veis aquí, donde podría ver, donde se podría ver de su grupo cuántas llamadas tengo, cuántos usuarios hay logados, cuántos usuarios hay deslogados, cuántas llamadas hay en espera. Lo mismo que vemos para cada grupo en la pantalla principal que os he enseñado antes, pero solo para el grupo en el cual el usuario está logado en ese momento. Por supuesto, el usuario se puede deslogar y deslogar desde aquí de cada uno de los grupos a los cuales pertenezca y los puede ver desde esta pantalla directamente, ¿vale? De acuerdo. En este caso, si os fijáis, en este ejemplillo, está logado en el grupo 601, pero no está logado en el grupo 603, aunque pertenece a los dos, por ejemplo. Otra cosa importante es que este usuario puede tener también sus propios contactos y podría, perdón, este usuario podría ver su propio historial de llamadas y desde la aplicación podría consultar los diferentes, números que ha marcado o las diferentes llamadas que le han entrado y podría ver sus propias estadísticas, las del usuario propio concreto, ¿de acuerdo? Puedo tener también en la aplicación de agente una serie de teclas, bueno, una serie de teclas, sí, podríamos llamarlo así, una serie de teclas para monitorizar a mis compañeros, a mis usuarios que quiero monitorizar, que puedan estar en mi grupo o no, y puedo ver directamente en qué estado se encuentran, si están logados, si no están deslogados, si están hablando, si están libres, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y por último os diré que no tenemos todavía mucha experiencia en esto, os confesaré, porque es una aplicación joven. Hasta el presente, hasta donde os he explicado, sí, pero en este punto pues todavía no. Pero que sepáis
que también en esta aplicación podemos conectarnos a otros CRMs, pero en este caso la integración no se hace a través del EDAP, se hace a través de HTTP, enviando a la aplicación CRM comandos get eh, para poder capturar los contactos de la aplicación CRM a la cual me conecto. Es decir, para poder utilizar los contactos CRM de una aplicación que no está dentro de, o que no son contactos de PanaPro, debería acceder a la aplicación a la cual me conecto, debería acceder o debería permitir que se accediese a la misma mediante comandos GET a peticiones de contactos de esa base de datos. Esto, si alguien está interesado, lo podemos ver, si alguien quiere integrar una aplicación CRM, pero en este momento es toda la información que os puedo dar. No tengo mucho más, pero que sepáis que sí que podemos acceder a contactos vía CRM, ¿de acuerdo? Pero no vía LDAP, ¿de acuerdo? Vale, que te iba a preguntarme, bueno, nos están preguntando que si ya hay precios de la aplicación. Todavía estamos negociando los precios porque no se ha incorporado todavía en el portfolio, pero lo que sí que podéis, bueno, lo explicará luego Manuel, lo que sí que podéis hacer es probar la aplicación, porque a todos los que estéis interesados os pueden permitir instalarla, al menos en un PC, para que podáis, digamos, ver la viabilidad de la solución y de estar conformes a ella, pues ya entonces espero que para ese momento podamos ofreceros la lista de precios Vale, la completa. otra pregunta que te hago yo es, antes has estado diciendo que se podía montar redes de máquinas en S500 o en SX1000. Sí, ¿Yo puedo tener los agentes distribuidos en distintas sedes? sí, puedes, puedes. Puedes, lo que ocurre es que, bueno, no ocurre nada, simplemente sí que es el servidor PanaPro debe estar en la misma LAN donde tienes la máquina, pero los agentes pueden estar donde tú quieras. Vale, Vía, vía incluso puede VPN, ser, vía MRG, sí, da igual, da igual. vale, o sea, incluso pueden estar trabajando desde su casa. Sí, pueden hacerlo, pero en ese escenario, para acceder al servidor de PanaPro, ahí tienes que tener una VPN, Vale, vale. Sí, ¿vale? entiendo que Pero sí, tendrás que tener una VPN para establecer la para conexión. acceder. Exacto, pero puedes, sí, sí, perfectísimamente, no hay ningún problema, puedes hacerlo. Vale. Vale, punto Me 3. preguntan otra, ¿funcionaría en un servidor virtual? Es decir, que yo pueda poner Sí, sí, se entiendo, sí, en una VMware o en una sí, en VMware VirtualBox, en VirtualBox, sí. Am, Yo os diría que sí, pero permitidme que lo preguntemos a la ingeniería de Panapro para estar seguros. Yo estoy seguro que sí, no hay ningún problema y seguro que Panapro lo ha aprobado. Pero si os parece, me lo apunto en mi agenda y os lo confirmo, que aunque sobre el papel os diría sí, no hay problema, os lo verificaré por email para estar completamente seguros. Porque yo no lo he probado, entonces no puedo deciroslo con total seguridad, debo preguntar a Panapro. Vale, y luego ya otra pregunta. ¿Documentación en Sí, castellano? es correcto. Documentación de castellano, final de mes. Final de mes, a final de este mes de junio, tendremos documentación de los instalables y documentación comercial también. ¿Vale? Vale, Pensad que esto es una introducción para ver si gusta, para ver si lo queréis probar, para ver si de verdad vale la pena que trabajéis con este software. Pensar que personalmente yo lo he traducido ya al castellano sin saber si va a triunfar o no y nos hemos, entre comillas, arriesgado. Estamos seguros de que va a ser exitoso, por eso ya nos hemos tomado todo este trabajo de traducción, de presentación hoy, que espero que os haya gustado, y a posteriori pues viene toda una fuerza de venta, ¿no? y de prueba y de ofrecimiento del producto, pues a través sobre todo de lo que os estoy diciendo, de probarla, pelearse y equivocarse, porque no vamos a poder nunca vender, que eso es una premisa que debemos tener todos presentes desde ya, no vamos a vender jamás ninguna aplicación, ninguna,
si no la probamos nosotros, vosotros, nosotros, porque la mejor carta de presentación es conocerla de primera mano. Y por eso queremos ofrecer aplicaciones en modo prueba a todos los que estéis interesados, de forma, al menos al principio, en algunas aplicaciones gratuitas. Vale, luego nos explicas cómo conseguir las Sí, licencias. Vale. Carlos. Eso es, Ok, Carlos. perfecto. Sí, Muy sí. bien. Pues nada, Bien, a continuar. sí, siguiente punto. Comparte la pantalla. Sí. Efectivamente. Siguiente punto. Vamos a hablaros de, muy rápido, porque esto ya lo he hecho con anterioridad. He hecho alguna presentación del Enhanced ACD Report. Esto se parece mucho a lo que acabamos de ver, al PanaPro, pero yo creo que rompo una lanza en contra de nuestro propio producto, y yo que he trabajado con los dos, creo que en determinados casos, PanaPro, la aplicación que acabáis de ver, para aquellos que os atreváis a probarla, y os invito a que lo hagáis todos, creo que os va a gustar más, quizás, que que el ACD Report built-in que viene dentro de nuestra propia máquina en toda la serie NS, NSX. Yo lo que os quiero comentar aquí, no voy a perder tampoco mucho tiempo, simplemente haceros una unos pequeños matices de lo que ya conocéis, es que en la versión 6.0 de nuestras NS NSX disponemos del mismo ACD Report que ya conocéis los que hayáis trabajado o hayáis asistido a algún webinar anterior de aplicaciones o monográfico de aplicaciones donde solo haya explicado este software. Para aquellos que ya conocéis este producto, como os digo, ya conocéis que se trata de una aplicación en la que puedo hacer monitoreo en tiempo real de mis grupos de extensiones, como el PanaPro, y que también puedo hacer luego informes de actividad de esos grupos, como el PanaPro. Es lo mismo, con la diferencia básica que, uno, no necesitamos un servidor externo, lo tengo dentro del PC. Dos, puedo enviar en la versión actual del Enhanced, del mejorado ACD Report, puedo enviar los reports por email. PanaPro no lo hace. Y puedo controlar el login y logout de los usuarios, y también puedo monitorizar y hacer reports de llamadas salientes de cualquier usuario del grupo, cosa que antes no se podía. En los reports anteriores, porque estaba muy basado en, en, en un report de ACD, no se podían monitorizar las llamadas externas. Aquí podéis ver que las llamadas outbound, llamadas externas, se monitorizan. Las llamadas de grupo y por DDI también se pueden controlar, cosa que antes no se podía. Se puede enviar por email los repos, como os acabo de decir, y se puede controlar, que está en rojo también, el tiempo de login, logout en un report. Y por último, que lo he dejado para el final, podemos hacer un report al estilo de un report de tarificación. Es decir, vía web puedo acceder a esta aplicación y hacer informes de tarificación. ¿De acuerdo? Para hacer esto, voy a intentar ir un poquito directo. Para hacer esto necesitamos dos licencias. Podéis ver que tenemos tres tipos de licencia. La NSX F022, que es la licencia para activar el ACD Report built-in normal y corriente, el que ya conocéis desde la versión 4 de toda la vida, que me permite hacer repos de llamadas entrantes, de llamadas perdidas, ver en tiempo real a los usuarios. Es lo mismo que ya conocéis desde el inicio de los tiempos. Pero si yo quiero, además, tener el Enhance ACD Report que me permite monitorizar y hacer repos de llamadas salientes y enviar por email un report de la actividad del usuario, así como ver el login logout de las extensiones, en ese caso necesito
la licencia que veis en rojo, que es la NSXF 022, y la NSF 201, que es la de ACD Report normal y corriente. Sumarizando o resumiendo, si yo quiero tener el Enhanced ACD Report que me permite envío por email, control de login logout y control de llamadas salientes, necesito la licencia de ACD Report de arriba, la que está en negro, más la licencia 023. ¿De acuerdo? Necesito la 023, porque si solo pongo la 023 no va a funcionar, ¿de acuerdo? Y si quiero tarificación, o lo que aquí pone como call church de llamadas entrantes y salientes, bueno, en este caso llamadas salientes, necesito la NSXF 202. Pero ojo, esta licencia es independiente y se puede instalar sola. No hace falta que instaléis ninguna otra licencia, así como sí que sucedía para el Enhanced Report, que os decía que necesitábamos la licencia de ACD normal, lo que hemos llamado la 022, más la 023. Pero eso no ocurre si solo quiero tener tarificación. Si solo quiero tener tarificación, solo instalo la NSXF 022. ¿De acuerdo? En ese caso, y fijaos que es muy importante, no se pueden enviar por email los reports. ¿De acuerdo? Esto es muy importante tenerlo claro. De hecho, podría acabar aquí ya la presentación, porque, eh, en fin, os voy a enseñar en un momento las pantallas correspondientes a las llamadas salientes, al login logout, que son las novedades que se incluyen en el Enhanced ACD Report y en el Call Statistics, que aquí lo llaman Call Statistics, pero es ni más ni menos que una tarificación, ¿vale? Son los cargos. ¿Vale? Y esto es lo más importante, lo que es más necesario tener en cuenta, ¿de acuerdo? Y simplemente deciros que cuando veáis esta presentación tranquilamente, os centréis en esta gráfica. Aquí podéis ver en esta tabla, aquí podéis ver lo que podéis ver con cada licencia. Y es muy sencillo, fijaos. Si instalo, mirar abajo del todo en la parte que es como rosácea, si tengo solamente la licencia 022, que es la licencia que me permite el call center sencillo, la licencia de toda la vida, en ese caso solo puedo ver llamadas entrantes y el estado de la llamada, pero sin tarificación, ¿de acuerdo? En el caso que instale la licencia de call center normal, la 022, e instale la 023, que es lo que tenéis correspondiente a la segunda columna, empezando por la derecha, en ese caso, ¿qué puedo tener? Ya lo veis, llamadas salientes, informes de llamadas directas a extensiones vía DDI, podéis seguir viendo las llamadas entrantes y el estado de la llamada que ya veíamos con la licencia 022, y también podéis ver la tarificación, ¿de acuerdo? Entonces, si yo solo instalo la licencia 202, es decir, la licencia que me permite tarificación, en ese caso, que es lo que veis a la derecha del todo, tengo exactamente lo mismo que instalando la 022 más la 023, pero no puedo hacer reports del estado de las llamadas. Es decir, prácticamente puedo ver lo mismo con la 022 más la 023 o con la 202, que es lo que veis a la derecha del todo. Y ojo, no solo con la solo con la 202, lo que os comentaba antes, no puedo enviar los reports por email. ¿De acuerdo? Esto es el resumen de lo que puedo hacer con el Enhanced ACD Report. Aquí lo único que yo haría, por ir un poco más rápido, es
enseñaros esta presentación y esta otra gráfica. Es decir, cuando yo instalo la 0.22 y la 0.23, todas las dos juntas, puedo ver lo que os he dicho, llamadas directas, llamadas salientes. Y eso es lo que podéis ver aquí con más detalle y ver con más detalle qué es lo que podemos ver. Número de llamadas, tiempo de espera, tanto para llamadas salientes y entrantes. Si son llamadas salientes, también puedo ver la tarificación, que es lo que pones ahí como Church, que lo puedo ver también con la 0.22 más la 0.23. Y como un poco resumen, os enseñaría esto de aquí. Si yo instalo la licencia 0.22 más 0.23, podemos ver prácticamente lo mismo a nivel de tarificación si instalo solamente la 202, que es la licencia que solamente es para tarificación. Solamente lo que ocurre a nivel bajo es que en una puedo ver esa tarificación en una pestaña que os aparecerá cuando instaléis esa licencia que pone Charge, cargos, y en el caso de que hayáis instalado la 0.22 más la 0.23, en una pestaña que pone user, perdón. Pero en ambos casos puedo ver la tarificación, solo que la veo de maneras distintas en cada caso. ¿De acuerdo? Yo casi preferiría que lo probaseis, que lo instalaseis, que tenéis a 30 días la posibilidad de probarla, porque como aplicación Panasonic la podéis probar con, bueno, 30 días no, perdón, la podéis probar con licencias temporales de 10 días, y en el caso de que sea la primera vez que instaléis la máquina, podéis probarla al menos la de ACD normal durante 60 días, bueno, que no está mal, ¿vale? Bueno, y ya para acabar, porque me estoy pasando de tiempo muchísimo, es difícil concretizar, lo estoy intentando, pero no es nada fácil. Finalmente, para finalizar, os quería hacer una pequeña pincelada del Panasonic Mobile Soft Phone. Sé que todos lo conocéis porque también hemos hecho webinars de este producto, pero dado que estamos trabajando con aplicaciones, quería cerrar la presentación con esta presentación. Simplemente deciros que desde hace 4 o 5 meses disponemos de un cliente SIP Mobile para para nuestras PBX, para nuestro canal. Es una aplicación que os permite todo en uno y por el módico precio de 12 euros PVPR tener llamadas de vídeo, de audio, tener la posibilidad de tener servicio push para que el teléfono no esté interrogando constantemente a la PBX si tiene llamadas o no. Algo parecido a lo que hemos visto con el UC Pro Mobile. Y otras cosas que os intentaré enseñar ahora, ¿de acuerdo? Este equipo tiene videoconferencia directamente integrado, se puede conectar tanto en modo local como en modo remoto vía MRG para poder tener llamadas de vídeo a través de cualquier terminal que soporte H264. Por supuesto, nos gustaría que esto lo utilizaseis con un HDV 430 o un NTV 150, nuestro videoportero, y no con otros productos de otras marcas, pero que sepáis que es compatible con ellos. Como os digo, podemos conectarnos remotamente a través de 4G o a través de un Wi-Fi de otra localidad o de otro lugar. Soportamos SIP TLS, esto es, podemos conectarnos directamente a la máquina de forma segura para que no nos intercepten ni hackeen nuestras cuentas. Podemos activar lo que llamamos seguridad simple, es decir, podemos decirle a la máquina que no se conecte al sistema más que terminales Panasonic, con lo cual si un hacker, como aquí muestra el esquema, se intenta conectar
a nuestro sistema y no es un dispositivo Panasonic, no va a poderse conectar. Podemos descargarnos la aplicación directamente desde el Apple Store desde ya, porque es compatible con Android y con iOS. Y podemos instalarla en cualquier NSX ya desde la versión 3. Afortunadamente, desde hace una semana ya podemos instalar el SIM Mobile Phone en NSX. Y aunque aquí no salga, también lo puedo instalar en HTS32, en la máquina más pequeña que tenemos hoy en día. Como os decía, soportamos Push Notification. Ojo con esto, porque soportamos Push Notification menos en HTS32. Esto significa que si tenemos la aplicación cerrada y alguien nos llama, nos va a notificar la llamada perdida en el móvil donde tengo instalada la aplicación, aunque esté desconectada, porque es el push server quien me va a notificar en el mismo momento que vuelva a encender o a conectar la aplicación, como si fuera un cliente de email, es lo mismo, pero no se soporta este servicio en HTS32, como os digo. Es fácil probarla porque tiene un periodo de prueba de 30 días una vez se instala, con lo cual, si algún cliente la quiere instalar, se la podéis instalar en la máquina y tiene 30 días para probarla. Lo único que se requiere, eso sí, es que tanto la aplicación, perdón, tanto como el terminal como la PBX tengan acceso al exterior, a Internet, porque es la máquina, perdón, porque es tanto la máquina como la aplicación las que constantemente están comprobando en nuestro servidor si la licencia está instalada en el equipo. Es decir, las licencias no se instalan en las máquinas, es decir, en la PBX o en la aplicación, sino que para evitar hacking de la aplicación se instala directamente en el servidor y por eso, como podéis ver aquí, necesitamos estar conectados al Key Management System a través de Internet. Otro punto importantísimo es que soportamos IP dual, una LAN y otra WAN, con lo cual nos podemos conectar localmente y remotamente sin tener que preocuparnos dónde estoy realmente, porque a la aplicación se le programan dos IPs, una LAN y otra WAN. Y puedo hacer roaming, no handover, pero sí roaming, es decir, en reposo me puedo mover de una aplicación, de un ambiente a otro, de una red LAN a una red WAN, sin que me dé cuenta, pero no puedo hacerlo en conversación. Es decir, en conversación no puedo conectarme, de hecho perdería inmediatamente la conexión si estuviera en conversación. Pero pensar que podemos de manera transparente cambiarnos de sede. ¿De acuerdo? Soportamos conexión local o remota, como os he dicho. Y bueno, aquí simplemente para que estéis un poco duchos en el tema, os muestro un pantallazo de cómo funcionamos. Es decir, una aplicación instalada en un smartphone y conectada remotamente o localmente a nuestra PBX se tiene que autenticar en nuestro servidor de autenticación. Además, tiene que utilizar nuestro push server que está en la red y que está conectado o está en constante conversación con los servidores de Apple y de Google para notificar el servicio push. Es bastante una arquitectura compleja, pero que os permite en todo momento estar os permite utilizar constantemente el servicio push. Licencias, lo más sencillo del mundo. Hay cinco licencias para 1, 5, 10, 25 y 50 usuarios. No hagáis caso de las de abajo que son en papel, quedaros con las 5 web. Ya están disponibles desde hace ya bastante tiempo. Está disponible desde la versión 3.0 ya para NSX, como os digo, y desde la versión 5 posterior para las NS. Evidentemente, si queréis instalarlo en una NS, necesitáis licencias de extensión SIP o de extensión propietaria de Panasonic. Y en el caso de una NSX, simplemente usuarios normales. ¿Vale? Evidentemente, más la licencia de usuario SIM Mobile Soft Phone que debe estar presente, está claro. ¿De acuerdo? Y creo que ya está. Simplemente para acabar, enseñaros
unos cuantos pantallazos de la aplicación. Tenéis a la izquierda el dial pad, es decir, lo que sería la aplicación para marcar y poder establecer una conferencia de audio o de vídeo. El phonebook, que pueden haber dos phonebooks, o el de vuestra propia aplicación, porque la aplicación permite meter vuestros propios contactos, o podéis acceder desde la aplicación también a los contactos de vuestro móvil, porque no dejáis de ser una extensión. Las llamadas perdidas, entrantes, salientes. Y ya a la derecha del todo veis una imagen de una llamada de audio, de una llamada de vídeo, donde podéis mutear, poner manos libres, y si es una llamada de vídeo, pues podéis quitar el vídeo, poner la pantalla al revés para que os vean la cara, o simplemente enseñar algo que tenéis detrás. Podéis mover la cámara de back, de back a front, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es todo. Os entregaremos las presentaciones al acabar, si es que... sí, os entregaremos las presentaciones al acabar, menos la de UC Pro versión 2. La de UC Pro versión 2 todavía no es oficial, no os la podemos enviar todavía, y hasta que no tengamos la definitiva, pues solo podré enviaros las otras 3, ¿vale? Vale, David, tenemos una pregunta. Dice, ¿tenéis pensado adjuntar en alguna versión nueva la presencia de las extensiones? Te refieres al SIM Mobile Soft Phone, ¿no? Sí. El que he presentado ahora mismo, ¿no, Carlos? Sí, 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 sí. Ahora mismo no es posible. No es posible. Pero, por ejemplo, eso sí que es posible si tenéis instalado el SIM Mobile Soft Phone de Luce Mobile. Ahí sí que se puede porque se controla a través del servidor UC Pro. Puedes ver la presencia de otros usuarios que tienen UC Pro. Pero directamente aquí no. Y no es posible porque directamente a través de protocolos SIM no se puede. Es por esa razón por la que UC Pro utiliza WebRTC para conectarse al UC Pro Server, y del UC Pro Server a la PBX nos conectamos vía SIP. Es decir, la voz se transforma de WebRTC a SIP y el control de presencia es a través del servidor exclusivamente vía WebRTC. No se va a poder. Vale, Es la respuesta precisa. vale. Para la Pero ya siguiente, no se va a poder. para la siguiente versión. Exactamente. Por mi parte, nada más. David, Sí. Manuel, muchísimas gracias por Gracias a la vosotros. presentación. Muy bien, Carlos, y muchas gracias a Perfecto. Pues vosotros. muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias Muy a bien, todos. gracias.